Hola, reciban un cordial saludo con ustedes el profe DH. Hacemos nuestro tercer video de la parte de mediciones. En esta ocasión hablaremos de lo que corresponde a los manejos de los números. Concretamente hablaremos de cómo hacer aproximaciones y cómo hacer y entender la parte de notación científica. Bien, arrancamos entonces con la parte de aproximaciones. En el caso de las aproximaciones, pues tenemos que entender que lo que aporta a la ciencia las aproximaciones es que nos permiten dar un manejo más preciso de la información numérica. ¿A qué se debe esto? Resulta que si en una investigación algunos de los investigadores hacen aproximaciones y otros no las hacen o las hacen mal, pues los resultados no van a cuadrar de la mejor manera. Entonces, para que se pueda tener información más confiable, más precisa, es mejor saber hacer las aproximaciones de buena manera. Adicionalmente, las aproximaciones pues permiten de alguna manera tener información que sea más fácil de llevar debido a que evita números que tengan demasiado decimales y que puedan no ser necesarios y volver engorroso todo el trabajo de tabulación, por ejemplo, en las tablas. Cuando tenemos esos resultados más confiables, pues entonces esto nos va a ayudar fácilmente a avanzar en la resolución de un problema que se esté intentando resolver a partir de la ciencia. Bien, entonces vamos a entrar en materia como tal, vamos a empezar con las reglas que se necesitan para poder hacer las aproximaciones. Las aproximaciones que se harán en este video serán con dos decimales. ¿Por qué? Porque el curso va a estar asociado a cálculos solamente con dos decimales, salvo unas escasas ocasiones en las que se tendrán que utilizar más. Bien, entonces comencemos a explicarlo. Requiere 4 pasos, en algunas veces solamente 3, en otras oportunidades sí necesitaremos de los 4, pero entonces miraremos pues cuándo se aplican 3 o cuándo se aplican 4 pasos. Empecemos, entonces miremos este ejercicio de aquí, dice aproximar con dos decimales el número 1,234247. Lo primero que vamos a hacer es coger y colocamos todas las unidades que existan, pero solamente con 3 decimales. Entonces la única unidad que aquí hay es el 1, lo pasamos acá, pero de todo esto vamos a pasar solamente 3 decimales. La pregunta es ¿por qué 3? Porque como vamos a aproximar con 2 decimales necesitamos pasar las dos que nos piden dejar más el número que toma la decisión. En ese orden de ideas, si nos pidieran aproximar con 3 decimales, entonces tendríamos que pagar los 3 decimales que nos piden más el número que toma de la decisión, que es el número siguiente, o sea, la cuarta cifra decimal. Continuamos entonces con nuestro ejercicio de 2 decimales. Listo, hecho el paso 1, lo siguiente es, con base a este número, que es el número que le vamos a denominar el número importante, con base a este número vamos a establecer una comparación. Vamos a clasificarlo si él es mayor que 5, menor que 5 o igual a 5. Para este caso entonces notamos que el número es menor que 5. Entonces ahí tendremos que aplicar nuestro paso 3. ¿Qué dice el paso 3? Entonces el paso 3 dice lo siguiente. Si ese número importante, si el número que toma la decisión es mayor que 5, entonces el número anterior, la segunda cifra, pasa al número siguiente, es decir, sube al número siguiente. Pero si por el contrario ese número es menor que 5, entonces no habrá cambio en el decimal anterior, se quedará exactamente igual. Vamos a revisar esto con algo de detalle. Entonces habíamos dicho que ese número era menor que 5. Por ende, dice la regla que el número debe quedarse igual. Entonces, era 1,23 y se quedará como 1,23. Queda igual. Entonces, eso aplica para cuando el número es menor. Miraremos algunos ejemplos más adelante cuando el número es mayor. Cogiendo el mismo ejemplo ya de manera más concreta, entonces revisemos, miremos, se pone el número ya con los 3 decimales. Aquí se dice que 4 es menor que 5, por ende la respuesta nos dice que debemos conservarlo
solamente como 1,23. ¿Listo? Ahora, revisemos este ejercicio B. En este ejercicio B, nosotros pasamos solamente las tres decimales que nos corresponden, o sea, 4,348. Y el número que tenemos que evaluar es esta tercera cifra decimal y notamos que en este caso es mayor que 5. ¿Qué pasa ahí? Entonces, el número anterior no se va a quedar igual, sino que sube. ¿A cuánto sube? Pues pasa de 4 a 5. Entonces, ¿cómo queda? 6,35. En este caso cambia porque es mayor que 5. Listo, y entonces esos dos ejercicios, cuando son menores o mayores que 5, se resuelven solamente en 3 pasos. Pero para los puntos que vienen, miraremos que ocurre algo diferente. Para que podamos hacerlos tenemos que primero saber el resto de la regla. ¿Qué dice el resto de la regla? Cuando el tercer decimal es igual a 5, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el anterior? Tenemos que quitarle la responsabilidad a este tercer decimal y pasársela al segundo. ¿Cómo es esto? Si ese segundo número es par, entonces se quedará igual. Mientras que si ese número es impar, lo que va a hacer es pasar al siguiente. Es decir, sube el número al que le corresponde. Miremos ejemplos al respecto. Tenemos el caso de 5,345. Entonces notemos que termina en 5. Entonces el paso 3 no aplicaría porque no es ni mayor ni menor, es igual. ¿Qué se hace entonces en este caso? La responsabilidad ya no recae sobre el 5, sino que se va al número 4. La regla dice, si es par, se queda igual, evidentemente, queda como 5,34. Pero revisemos el otro ejemplo, 3,715. Entonces, sigue siendo 5, entonces se salva la responsabilidad, se la entrega al de aquí. Este número, como es impar, sube al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Entonces el 2 pasaría a 3,72. Esas son las reglas que se tienen que usar para lo que corresponde a las aproximaciones. Miremos algunos ejemplos. Vamos a empezar por aproximar 1,384. Entonces, tenemos 1,384. 4 es menor que 5. Por ende, queda igual. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el número? Como 1,38. Nos va a quedar como 1,38. Otro ejemplo, 3,969. Entonces, el número que tenemos que examinar es este 9. 9 es mayor que 5. Entonces, como 9 es mayor que 5, quiere decir que este 6 sube al siguiente número. ¿Y cuál es el siguiente número de 6? Pues 7. ¿Cómo queda? 3,97. Bien, seguimos. Otro ejemplo. En este caso, 2,255. El número que debería tomar la decisión es el 5, pero como sabemos, el 5 no toma esa decisión, sino que se la pasa a el número anterior. Como el número anterior es un número impar, dice la regla que si es impar tiene que subir al par siguiente. ¿Y cuál es el par siguiente de 5? El número 6. ¿Cómo queda? Como 2,26. Y el último ejemplo, 0,985 con dos decimales. Entonces, como es 5, esa cifra no toma la decisión, se la pasa al número anterior. Como es 8 y 8 es par, entonces la regla dice que se debe quedar igual. ¿Cómo queda entonces? Como 0,98. Bien, y así hemos entonces hecho el uso de las reglas de aproximación. Pasemos entonces ahora a lo que es la notación científica. ¿Para qué sirve la notación científica? La notación científica sirve para volver números o que son demasiado grandes como este o números que son demasiado pequeños como este en números más fáciles de manejar. Miremos cómo es esto. Entonces, aquí hay un número grandísimo que es el número de átomos que hay en un gramo de hidrógeno, de H como hidrógeno. Entonces, el asunto es que manejar este número tan grande se vuelve engorroso, se vuelve difícil. La idea es que con la notación científica lo podamos transformar de esto a este número que está aquí, que es mucho más manejable.
La idea con la notación científica por los números pequeños es dejar de escribir toda esta cantidad de ceros y volverlo un número mucho más pequeño y mucho más manejable. Entonces vamos a aprender cuáles son las reglas para hacer dicho proceso. Lo primero que se tiene que establecer, que actuaremos de una manera cuando el número sea mayor que 1 y actuaremos de otra manera cuando el número sea menor que 1. Entonces hay que tener en cuenta, si el número es mayor que 1 lleva unas reglas, si el número es menor que 1 lleva otras reglas. Comencemos con los números que son mayor que 1. Cuando es mayor que 1, ojo, lo que se va a notar es que el exponente que se pone para la notación científica debe ser un número positivo. ¿Cómo sabemos que un número está en notación científica? Porque vamos a encontrar esta expresión, por 10 a la elevada a un exponente. Entonces, ojo, este exponente es positivo cuando el número es mayor que la unidad. Cuando el número es menor que la unidad, como ocurre aquí, ¿cómo podemos darnos cuenta que es menor que unidad? Porque 0, algo. Entonces, cuando está este 0, pues sabemos que eso es menor que 1. Como es menor que la unidad, entonces el valor de este exponente será negativo. Esas son las dos cosas básicas. Ojo, números mayor que 1, exponentes positivos, números menores que 1, exponentes negativos. Bien, comencemos con un ejemplo muy básico y miremos cómo quedaría. Entonces, vamos a pasar esta expresión, aquí dice 1.200.000. Entonces, esta expresión la vamos a convertir en notación científica. Miremos cómo se hace. El paso número 1 dice, coloque la primera cifra del número seguido de una coma. Bien, listo, entonces ponemos el primer número de esa cifra es el 1 y seguido de una coma. Luego, como nos dice que vamos a hacer la aproximación con dos decimales, entonces vamos a colocar aquí, vamos a colocar el número 20. Seguimos por un 10 a la, y aquí nos están diciendo no sabemos qué número es el que tenemos que poner aquí, entonces para eso sirve el paso 2. Tenemos que después de la coma contar cuántos números hay hacia la derecha. Contamos 3 y 3 son 6. Entonces, este número que contemos aquí de cifras es que se va a volver el exponente. Como hay 6 números aquí después de la coma, entonces 6 será el exponente. Entonces, ¿cómo se escribe 1.200.000? En notación científica se escribe 1,20 por 10 a la 6. Eso sí, utilizando dos decimales. Bien. Otro ejemplo, el que teníamos al inicio de la sección. El número de Avogadro, que es un número importante en química que se lo mirará más adelante. ¿Cómo lo escribimos en notación científica? Las reglas son las mismas. Colocamos el 6 seguido de una coma, comenzamos a contar los números, hay 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. Entonces hay 23 números después de la coma, entonces el exponente será ¿cuál? 23. Tenemos que ponerle dos decimales, 0,2. Entonces, ¿cómo queda? 6,02 por 10 a la 23. Esa es la notación científica para este número. Otro ejemplo. Este número, 8.477 millones, pasarlo a notación científica. Entonces, la misma historia. Comenzamos con el 8, seguido de una coma, y comenzamos a contar decimales. 3, 6, 9. Entonces, si fuéramos afanados, diríamos que da 8,47, pero cuidado. Si aplicamos las normas de lo que hablábamos anteriormente de aproximaciones, sabemos que este 7 es mayor que 5, por ende hará que este suba. ¿A qué se vuelve? A 8. Entonces, ¿cómo nos queda? 8,48. Y como son 9 cifras, entonces sería 8,48 por 10 a la 9. Ahí hemos resuelto ese ejercicio. Bien. Hasta ahí lo que hemos hecho en notación científica es pasar números convencionales a números en notación científica, pero también tenemos que aprender a cogerlos de notación científica y volverlos números convencionales. Miremos cómo se hace eso. La clave está en la coma y en este exponente de aquí. Miremos cómo es esto. Entonces, lo que vamos a hacer es bastante sencillo, es coger la coma y comenzar a correrla cuantas veces diga el exponente. ¿Cuántas veces dice el exponente? 3. Entonces corrámosla 3 puntos. 1, 2, 3 números. ¿Cómo queda? Entonces queda como 5.468. No es algo complicado.
Otro ejemplo. En este caso tenemos la coma aquí entre el 5 y el 4 y nos dice que la corramos 8 espacios. Entonces comencemos. 1, 2, 3, pero nótese que se me acabaron los números. Entonces cuando no hay más números tenemos que rellenar con ceros hasta que lleguemos a ese número. Entonces estábamos aquí con la coma empezando. Entonces comencemos 1, 2, 3, comenzamos el relleno de ceros, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ¿a qué llegamos? Llegamos a que 65,453 por 10 a la 8 es lo mismo que 6.545.300.000. Ese es el valor. Bien, ahora revisemos la parte que corresponde a los números que son menores que 1. Habíamos dicho que son los números que van a llevar exponentes negativos. Comencemos con este número. Vamos a convertir 0,002336 en notación científica. Miremos cómo se procede. Lo que vamos a hacer es buscar el primer número diferente de 0 en esa cifra. ¿Cuál es el primer número diferente de 0 en esta cifra? El 2. Entonces, ese 2 lo vamos a poner ahí seguido de una coma. Después vamos a contar cuántas cifras hay desde donde estaba la coma hasta donde la estamos poniendo ahora. Entonces hay 1, 2, 3 cifras. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nuestro número será 2 por 10 a la menos 3. Pero como nos indicaron que es con 2 decimales, entonces sería 2,33 por 10 a la menos 3. Ojo, aquí este decimal no cambia. ¿Por qué? Porque 4 no es mayor que 5 y por ende esto se permanece sin modificarse. Bien, otro número, el que habíamos hablado hace un rato, que corresponde al peso del átomo de hidrógeno. El número es bastante extenso, entonces vamos a aplicarle las mismas reglas. Entonces, cogemos el 1, que es el primer número que es diferente de 0, y contamos cuántos puestos se corre la coma. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 puestos se corre la coma, entonces quedaría como 1,66 por 10 a la menos 24. Claro, es un número menor que 1, pues tiene que llevar un exponente negativo. Listo. De igual manera como hicimos con los mayores que 1, vamos a aprender a hacer la notación científica pero con números menores que 1. Entonces consideremos esta cifra que está aquí, 54,68 por 10 a la menos 4. Cogemos la coma y la comenzamos a tirar ahora, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Ahora la tiraremos hacia acá. ¿Cuánto? 4 ubicaciones hacia acá. Pero para eso, la recomendación que siempre doy es que antes de este 5 comencemos a poner varios ceros. Varios, coloquemos varios. Después nos va a tocar borrarlos, pues, los que nos sobren, pero pongamos varios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a correr esta coma tantos lugares como el exponente nos dice. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces la coma iría aquí. Quedarían 2 ceros después de la coma. Entonces, 2 ceros después de la coma y quedaría aquí. Pero entonces de todos estos ceros que pusimos aquí solamente conservaremos 1. Borraremos entonces estos 2 y ¿cómo nos queda? 0,005468. Y eso es el equivalente entonces en números convencionales a lo que decía en notación científica 54,68 por 10 a la menos 4. Bien, y esos son los ejemplos y los ejercicios y la explicación que se tenía de lo que es el manejo de números. Terminamos por ahí. Información muy importante para cuando estamos haciendo una parte experimental y tenemos que ir reportando los resultados de manera bastante adecuada. En la próxima entrega, en el próximo video del canal, vamos a tratar lo que son las propiedades de la materia. Ya nos meteremos un poco más a profundidad porque ya tenemos algunas herramientas que hemos adquirido, como conocer lo que son las escalas de temperatura que nos van a poder ayudar a definir dichas propiedades de la materia. Se les agradece nuevamente
el tiempo que se toman para ver los videos y para usarlos para avanzar en su construcción del curso de química básica. Te recuerdo que no encuentra estos videos como el profe de H Química en YouTube y pues esperamos que nos sigan acompañando. Me queda pues por desearles un resto de día y que se encuentren muy bien.